Pues, buenas tardes para todos. Aquí estamos Sí, señor, retomando gracias a Dios la que parte 2 de la no lo entrevista del caso de Jeffer. Han pasado varias semanas desde la parte uno de la entrevista, entonces vamos a arrancar por hacer un resumen rápido de lo que fue la parte uno de la historia de Jefferson. Él nos contaba diferentes avistamientos que ha tenido a lo largo de su vida en diferentes siento el lugares micrófono. de Colombia. Entonces vamos a arrancar para retomar ese punto preguntándole a Jeffer que nos diga rápidamente en qué lugares y en qué años fue que tuviste el avistamiento, Jeffer, para que podamos arrancar desde ese punto que fue donde Bueno, cortamos la entrevista número uno. pues ya va. De los primeros avistamientos que yo tuve en mi infancia fueron pues en el año 97, del 97 en adelante, en el 2009, en el 2011, en el 2011, en el 2010 diré, en el 2010 fue en el caso de abducción, fue el caso donde yo tuve bueno, la experiencia de vivir en una finca donde se veían muchos orbes de luz, de orbes color azul. Los orbes color azul, porque yo he visto tres tipos de orbe, que son los orbe color ámbar, los azules y los que alumbran blanco. También he llegado a ver uno solo, un orbe verde, que dentro a una antena cayó del cielo, se fue la luz antes de que cayera, cayó y entró por una antena de telecomunicación recién puesta. Listo. Entonces, en el 2010, a mediados de agosto, fue que yo tuve un tema de abducción. ¿Cómo sucedió? Bueno, retomando pues la historia desde ese punto, ¿cierto? Jeffer, ahí en esa parte que hiciste en ese paréntesis, entonces, por favor menciona los lugares diferentes en los que tuviste contacto. Entonces, Fusagasugá, Antioquia, eso para contarle a la comunidad. Yo soy del eje cafetero. En el eje cafetero fue el primer avistamiento en mi infancia, que fueron orbes de luz, naves, naves, no sé si son alienígenas del futuro, de esta tierra de tecnología mucho más avanzada, pero entonces he visto naves en forma de cigarrillo, En el naves eje. en forma de disco, naves en forma de boomerang, en el Quindío. En Fusagasugá tuve la oportunidad de ver una nave que era totalmente translúcida, pero ya venía por la carretera. Supe que era una nave, ¿por qué? Porque ya al principio yo pensé que era un avión, una avioneta, pero ella se movía muy lento y tenía dos luces a cada esquina y una en el centro. Yo siento que es de alguna manera un camuflaje de ellos como para, ¿cómo te explico? Para pasar desapercibidos, ¿no? Ujú. Entonces yo, ¿qué? Vi eso en la carretera, ya luego fue el tema de abducción, que fue en Fusagasugá. En el Caquetá también vi, pero entonces solamente orbes, no tuve contacto cercano de ningún tipo. Y ahí para retomar, le contamos a la gente que esa historia que nos contaba Jeffer de la abducción que fue en Fusagasugá era donde estaba viendo él el programa de Sábados Felices y que calcula que pasó un intervalo más o menos de 60 minutos, pero él solo tiene reconocimiento de 60 segundos aproximadamente Sí, y fueron ahí los quedamos en primeros ese tiempo segundos. perdido. Les voy a recontar entonces este punto de la historia. Yo estaba en Fusagasugá, mi papá se fue a traer la plata del sueldo. En la semana anterior había tenido una actividad con ese tipo de eventos muy fuerte, porque el primer día, cuando yo iba para los Esbos, porque yo bajaba al pueblo a jugar Esbos, fue que vi en la carretera que subía como si fuera una avioneta y ella como si estuviera escaneando todo el camino, hacía así, tan, 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 tenía dos luces en las esquinas y ella tenía un aproximado unos 12 metros de grande, porque es lo que yo supongo bueno, porque ella era translúcida, pero sí distorsionaba el fondo un poco. Entonces yo, cuando iba bajando, yo miré eso y ella se parqueó encima de un portón de una finca. Portón de una finca normalmente tiene eso, 12 metros, siempre es como unos 6 7 metros de altura, calculando eso aproximadamente. Entonces yo en ese instante me asusté y salí corriendo. Cuando ya venía del pueblo otra vez para la finca, encima de un árbol había un orbe gigantesco, más grande que el árbol. Es un árbol, pongamos, de unos 25 metros de alto, un pino, porque los pinos crecen bastante, en la salida de Silvania. Cuando yo estaba ahí, escuché dentro de mi mente un mensaje psíquico que me decían Jefferson, pero de una manera tan profunda, con una voz tan suave, pero a la vez eso fue para mí impactante y yo me devolví.
Incluso yo le comenté a amigos que estaban ahí, les dije, vea hermano, sucedió esto, esto y esto. Ellos no me creyeron. Ellos, yo incluso, la cosa que yo vi se transformó, tomó otro tipo de forma y empezó a darle vueltas a la ciudad de forma hexagonal, o sea, empezó a darle vueltas a la ciudad, pero de una manera increíblemente rápida. Y yo les decía, miren, es que miren, parce, y era como si algo los detuviera para no mirar. Entonces yo al otro día ya me fui para la finca, ya ese otro día era sábado, por la noche, cuando mi papá se fue, disculpe, cuando mi papá se fue, yo terminé de ver el noticiero, empezó Sábados Felices, ya iba más o menos por el mitad del programa, empezó el cuentahuesos, cuando empezó el cuentahuesos, entró por los rotos del techo, por las rendijas de la casa, por debajo de la puerta, entró una luz azul, pero totalmente brillante, una luz súper brillante. Y entonces yo no tuve miedo en ese instante, no tuve ningún temor. Cuando yo desperté de nuevo, porque quedé dormido, entré en la etapa del sueño profundo y desperté, estaba en un sitio totalmente lleno de luz. No sé si era una nave, no sé si era otra dimensión, no sé si era mi misma habitación ya consumida por toda la luz que había o qué era. Pero cuando yo desperté, yo vi que todo era azul y de un momento a otro, como si hubieran girado mi cabeza hacia el lado derecho de mi cuerpo, había un ser totalmente negro. Era tan negro que la misma luz tan brutal, perdona la palabra, no sé expresarlo de otra manera, la luz era tan fuerte que ella alumbraba mucho, incluso generaba unos rayos de luz, pero ese ser era tan oscuro que ni siquiera esa luz rebotaba en él. ¿Sí me comprende? Como si se Aún absorbiera toda la luz que hay en el ambiente. así, Aún así, él tenía como unas vetas de la misma luz azul que estaba compuesto el interior del sitio donde estaba, y era una luz azul que esa sí también reflejaba hacia la parte de afuera, una haz de luz, ¿no? Entonces, en ese mismo instante yo lo volteé a mirar, eso fue cuestión de segundos, uno lo cuenta muy lento, porque uno está tratando de describir todo con detalle, pero cuando yo desperté, yo caí en mi cama y empecé a escuchar que todo vibraba, que sonaba bum, 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 pero como si estuviera acelerando algo. Entonces yo en ese instante traté de salir corriendo, pero algo me detuvo y fue un miedo muy fuerte, como si hubieran prendido un botón, miedo. Y yo quedé congelado y me tiré a la cama. Yo duré semanas, yo con años que no le contesto a nadie. Mi papá llegó, no pasó, bueno, llegó, él me trajo comida, yo no salí esos días de la casa. Yo viví como un tema de temor, eso fue algo que yo sabía que se lo iba a contar a la gente y nadie me iba a creer. Eso fue algo que me tocó, como dicen, comérmelo a mí solito porque nadie me iba a brindar apoyo con ese tema y además eso es un tema que nadie sabe cómo brindarle apoyo después de un evento de esos. Jeffer, ¿has sido Entonces, abducido de manera consciente o quizás inconsciente una segunda o tercera vez? ¿O es la única vez en la cual podrías decir con plena seguridad que no, fuiste abducido? esta es la única vez en la que yo estoy seguro que fui abducido. Es la única vez en la que yo estoy seguro de que hubo Experiencias una de abducción. contacto no has tenido, solo abducción. Sí, solo la abducción y fue ese día nomás. Vale, ¿qué sientes que haya cambiado en tu vida, específicamente desde el día de la abducción? Me refiero a nivel, por ejemplo, podría ser a nivel extrasensorial, lo que me comentabas, mira, desde ese día tengo más avistamientos, me volví más receptivo, por ejemplo, a ver la energía de las personas, siento que los animales Pues, se me acercan más, ese tipo de cosas. sí, mire, entonces en vista de ese avistamiento yo tuve la oportunidad de pronto las frecuencias mentales mías poderlas elevar un poco más. Es decir, yo de ahí me empecé a interesar más en lo que es el mentalismo, en lo que es el poder mental, en lo que es el poder psíquico, aunque yo no puedo decir que soy una persona totalmente avanzada y que tenga mucho conocimiento al respecto, sí puedo decir que he tenido experiencias tales como viajes astrales, he tenido la oportunidad de ver muchas veces más a ovnis, por decir eso. Miren, normalmente las personas no se fijan mucho en el cielo, normalmente las personas pasan o sea, no observan estas cosas es porque les falta mirar al cielo, porque todo el mundo se concentra en los celulares, en las cosas que tiene al frente de los ojos. Nadie busca más allá de lo que hay por ver a los ojos, que esto es lo metafísico, ¿no? Lo que no podemos ver.
Entonces yo en muchas de las ocasiones que estoy observando al cielo, en las tardes, en las mañanas, a gran velocidad he observado muchas veces que objetos de tamaño mediano atraviesan una nube perforándola, dejándole un hueco a la nube, pasan muy rápido, pasan muy rápido. Podríamos Otra decir que cosa, despertó tu interés por la espiritualidad y más por estos temas. sí, claro, eh, un viaje astral que tuve en medio de una meditación que yo siento que eso fue algo magnífico, fue haber podido llevar mi conciencia porque en sí la conciencia hace parte del universo, ¿no? Nosotros, en este cuerpo, la conciencia no está dentro del cuerpo, la conciencia está en el universo desde mi punto de vista, ¿no? Eso es un punto de vista mío, ¿no? Correcto. Entonces la conciencia está en todo el universo y dentro del cuerpo, el cuerpo y la mente conectan con esa conciencia. En una de esas conexiones de mente y conciencia, tuve la oportunidad de estar por fuera de lo es el espacio que existe entre los universos, porque como sabemos, los universos se componen de ciertas cantidades de burbujas que a la vez también son infinitas, es decir, como si fuera, sí, una cascada de burbujas, lo vi de esa manera. Estuvo en el espacio que están entre los universos. Lo puedo describir del tamaño de unos 80 metros de diámetro a mi perspectiva de conciencia en ese momento, ¿sí me entiende? Es decir, si yo fuera de ese tamaño, del tamaño que yo soy ahora, eran 80 metros de diámetro la burbuja que compone un universo, a lo que conocemos como un universo. Y ahora si hablamos de este 3D, ¿qué cambió en ti? Te voy a dar un ejemplo. Puedes recordar las cosas con mayor facilidad. Puedes, por ejemplo, recordar también tus sueños con mayor facilidad. Sientes voces. Sí, ¿Qué otra cosa cambió? yo todos mis sueños los recuerdo, incluso yo recuerdo sueños que me sucedieron hace muchos años. Antes de la abducción, ¿cierto? Lo del tema de tus sueños. O sea, Sí, eso no cambió con la post-abducción. no, no, lo de los sueños sí, eso sí es de toda la vida, eso sí ha sido algo de toda la vida, que mis sueños yo los recuerdo totalmente. Yo tengo recuerdos de, puede ser incómodo, pero tengo el recuerdo del primer sueño húmedo que tuve cuando tenía como 9 años. Ok. O sea, eso es algo que no todo el mundo tiene como la capacidad de hacer eso. ¿Y cuál Y bueno, es? entonces, Sigue, sigue, perdona, te interrumpí. Cierra la idea. sí, no, ya. Em, Te quería dar a preguntar que si tú sientes que este fenómeno asociado, voy a decir que de alguna manera has tenido la oportunidad de compartir esa experiencia en diferentes lugares, en el eje cafetero, en Fusagasugá, En em, el que- ¿está asociado contigo por alguna razón que tú sientes con alguien de tu familia, línea genética, desde tu padre, tu madre, tus Pues abuelos? yo te voy ¿Cuál a es tu comentar de percepción? mi línea, de mi línea genética. La familia mía, bueno, mi familia es de una tribu indígena que se asociaba mucho a los rituales espirituales. Mi abuela era bruja. Mi abuela, ella practicaba magia incluso en esta misma casa, en la habitación de allí. Ya eso es un tema que ya viene por fuera de lo de los ovnis. Esto, ella practicaba brujería, mis tías leían cartas del tarot, leían, hacían la tabla Ouija, incluso ellos en un mal procedimiento de tabla Ouija dejaron un portal abierto en una habitación de allí que no se ha podido cerrar. Habitación donde regularmente se ven salir espíritus por la puerta. Yo tuve la oportunidad de ver el macho cabrío en una madrugada, eso fue una noche de terror. Estaba yo durmiendo cuando sentí que una presencia, sentí mucho miedo dentro del sueño. Cuando me desperté, estaba el macho cabrío acurrucado mirándome fijamente. Yo lo único que hice fue taparme con la cobija y empezar a orar de nuevo. Y sí, he tenido la oportunidad de ver la muerte, pero según la idea que yo tengo, la muerte para cada uno, ella va creciendo. A mí se me presentó la muerte siendo el espíritu de un niño, o sea, una niña siendo la muerte, ¿no? Un espíritu pequeño, un niño pequeño, vestido de muerte. Ya luego me presentó más grande, pero era la misma muerte, pero vestida de otro tipo de ropa, más grande. Hace pocos días pude ver la muerte y yo considero que puede ser una de sus etapas finales cuando ya mide más de 2 metros, pero todavía no tenía la voz. Entonces yo tengo la idea que el día que se me aparezca con la voz, ahí es donde me llegó la pelona, como dicen.
Entonces podríamos decir, Jeffer, que tú conectas esto con las prácticas y rituales que hacían tus ancestros y tu familia. Es Es tu posible teoría. de que haya, es posible de que haya algún tipo de conexión más fuerte con la energía pues bueno, con la energía de la familia y estos temas, porque de todas maneras nosotros podemos hablar de que esta gente viene a investigar o de que estos seres tienen algún tipo de interés sobre lo que somos, porque ellos son totalmente diferentes, ¿no? Es como nosotros cuando conocemos una nueva especie, nosotros buscamos a cierto tipo de espécimen con cierto tipo de cualidades para poderlos investigar, para que sean como la mejor opción de análisis, ¿no? Es lo que yo considero. ¿De tu familia hay otra persona que haya manifestado que fue abducida? Mi mamá, ella no cuenta que fue abducida, pero ella sí cuenta que tuvo encuentro con una nave muy cercana, la cual cuando ellos eran niños, ellas estaban en el campo, siempre fueron del campo. Cuando la nave se acercó, ella parqueó al frente de ellos y era una nave totalmente un disco, pero ella cuenta que tenía luces de todos los colores por la parte de abajo, que alumbraba de todos los colores y le daba vueltas y que ella se quedó observando eso. Bien, entonces ya con fenómenos asociados desde la línea materna. Interesante. ¿Y tu mami dijo en algún momento haber visto a estos seres o solo la nave? No, Solo la nave. ella nunca dijo eso, no, no dijo eso. Vale. Em, Otra pregunta que se me ocurre relacionado con el tema de tu familia, que me llama mucho la atención lo que tú decías que han abierto portales. ¿Esto ocurrió después de las prácticas específicas que hizo tu familia de los portales? No, eso de esos temas espirituales y de brujería fue incluso desde antes de que yo naciera, porque lo que yo le cuento, y fue de pronto algo que yo mal informé, fue que la bisabuela mía era la que practicaba brujería. Dos generaciones atrás, claro. Sí, Ok, ok, entendido. Jeffer, para poder cerrar ya el video y unir los dos lapsos, ¿cómo te sentirías en si digámoslo, si nosotros propusiéramos hacerte una sesión de hipnosis, que hay dos opciones, la podríamos hacer em, y en lo posible, y que espero que sea así en formato presencial. Entiendo que por el lugar en donde estás en este momento, es en el Quindío o sí, en Calarcá, Quindío. estás en el Quindío. Yo tengo un caso pendiente por ir a realizar una sesión de hipnosis, alguien que aparentemente le pusieron un implante en su cabeza. em, Eso fue sobre los años 90, si mi memoria no falla, y la persona está en Medellín. Entonces, podría aprovechar ese mismo viaje para salir de Medellín, desplazarme al otro lado. Creo que lo más cercano sería que como Armenia, Sí, Calarcá, Armenia es como el Armenia, mismo camino hacia Bogotá, brother. como coger un vuelo de Medellín allá a Armenia y ver si podemos Vaya. trabajar contigo una sesión de hipnosis, a ver qué respuestas y qué información encontramos. Entonces te quería preguntar eso, a Claro, ver cómo lo ves. claro, yo estaría dispuesto, incluso este ha sido un interés mío porque yo sé que en el momento que yo estuve dormido hay cosas que hicieron que yo no supe. Yo sé de que esto que me sucedió, hay información de la cual fue borrada de mi mente. Incluso yo sé que hay eventos que han sucedido de los cuales yo no me he dado cuenta, porque yo sé que esa gente tiene la capacidad, o esos gente no, sino seres o lo que sea que haya pasado, tienen la capacidad de hacer estas cosas, de borrar de la mente ciertos eventos, ciertas situaciones de nosotros, ¿no? Listo, pues vamos a hacerlo. Creo que ya más adelante iremos coordinando por el interno en qué lugar te sentirías más cómodo para llevar adelante la sesión. A mí personalmente me parecería un lugar muy interesante esa habitación donde tú me comentaste que está abierto un portal, porque en ese espacio seguramente por la energía que hay nos va a facilitar mucho más, de hecho, hasta la interacción con otras entidades o seres que nos puedan dar también respuestas. Eh, Obviamente Sí. buscando y mantralizando y decretando que sean entidades positivas las que se puedan contactar con nosotros. No, aquí en esta casa te lo juro que no hay, aquí no habita un Espíritu Santo, parcero. Aquí aquí lo que se practicaba era magia negra. Sí, sí, Mi sí, sí. abuela era una ocultista y ella invocaba al demonio, ella hacía rituales espirituales, pero con temas satánicos. Y Me van muy, parece- muy asociados los fenómenos, lo que tú el- dices, o sea, el espiritismo, demonología, con el fenómeno extraterrestre van muy de la mano. De hecho, por eso es que casualmente en la agencia, de ahí nace el nombre de la agencia de holístico, porque entendimos
con todos estos años que llevamos en investigación, que cometimos un error, y hablo de humanidad, de ver esto como temas independientes. Entonces veo la demonología por un lado, el espiritismo por un lado. Estos fenómenos están totalmente ligados, Sí, todo está conectado, están lógicamente completamente el conectados. universo está conectado en su totalidad, no hay nada que esté separado ni por fuera de él. Hay otros universos y lógicamente están dentro de la misma energía que compone cada universo, cada realidad está conectada. Hay una conexión, hay una pequeña conexión, pero a la vez esto hace que se vuelva infinito. Tenemos que trabajar en tu casa, dime. Yo tuve una idea, le voy a comentar una idea filosófica que tuve hace poco. Claro, Esto fue una revelación de conciencia, puede ser. Me he dado cuenta que nosotros consideramos el presente que ya lo que sucedió ya quedó ahí, que de alguna manera lo dejamos morir en pensamiento. Y yo me he dado cuenta que el presente es un instante mínimo, muy corto, pero a la vez infinito. A la vez que es infinito no muere, a la vez que es infinito sigue siendo vivo en el momento porque en el momento que estuviste ahí no estabas muerto, estabas vivo, ese presente aún sigue estando ahí y ese instante presente es infinito. Es difícil llegar a esta idea y de pronto poderla expresar, pero la idea base mía es que nosotros en este mismo instante, este mismo presente, esta misma palabra que estoy acabando de decir, es una palabra infinita, es una energía infinita que vibra en el espacio, ¿no? O sea, es abrumador poder llegar a la conciencia de saber esto, es abrumador poder entenderlo, es difícil también poder llegar a entenderlo y es más difícil expresarlo de la manera que yo quiero hacerlo porque quisiera hacerlo de una manera filosófica, pero nosotros debemos entender como humanos que lo que vivimos en cada instante presente es infinito mientras estamos vivos. de hecho, Jeffer, hay una teoría que dice que en la quinta dimensión, otros escritores lo nombran en la cuarta dimensión, que para estos seres que están en otro nivel de frecuencia que aún nosotros no hemos alcanzado, el tiempo, ellos lo ven como una constante. Para nosotros, tal cual como tú dijiste, está el pasado, el presente, el futuro, ellos lo ven como una constante y se pueden desplazar Sí, es con el plena constante, sí. conciencia entre presente y futuro, pero para ellos es como si fuera una sola constante, como si no existiera esa línea de Nosotros tiempo. porque, nosotros porque vamos en un proceso evolutivo de conciencia. Nosotros, esta dimensión en la que estamos es un paso a continuar. Si de pronto no tenemos la oportunidad de continuar al siguiente nivel bueno, al siguiente nivel cuántico, debemos volver a revivir y es donde nace la reencarnación. Debemos volver a revivir aquí. Es como eso lo dice la Biblia. Si usted no conoció a Dios en esta vida, le va a dar una vida para que lo conozca viéndolo de una manera más teórica y de pronto científica, es que nosotros volvemos a reencarnar en esta dimensión para poder encontrar la cualidad psicológica o de conciencia adecuada para poder habitar en la siguiente dimensión, una dimensión más avanzada. Considero así, y eso no son palabras leídas por mí. Yo la filosofía que uso son no netamente pensamientos e ideas que yo mismo genero, porque yo considero que soy un receptor, porque considero de que la ciencia nació del estudio del pensamiento, y esto es lo lógico. Y el primer pensador que hizo, empezar a darse cuenta, a autopreguntarse, a autocuestionarse. Jeffer, ¿sabes cuál era? Un paréntesis pequeño que casualmente como estoy Sí, construyendo una serie ahorita de los Muiscas, me lo trajiste a colación y no puedo evitar hacer el comentario. ¿Sabes cuál y era el quinto esta, elemento para los Muiscas? O sea, no, los cuatro elementos siempre hemos escuchado que es el fuego, el aire, la tierra y el agua, ¿correcto? sí, Para los Muiscas el quinto elemento era el pensamiento. O para sea, que vean. no Y era el éter, no era la eso es algo conciencia. que usted me hizo recordar. La raza indígena de mi abuela era muisca. Mi abuela era netamente muisca, sino que el ritual espiritual que hacía no era con la conexión de la madre tierra, sino que ella se interesó mucho en el tema satánico, en el tema espiritual del diablo. Incluso yo, cuando era jovencito, cuando era pequeño, llegué a encontrar cruces clavadas en la tierra, cruces de plata, Sí, de para abajo. ¿Sí me entiende? sí, Cruces sí, sí. invertidos. Llegué a Vamos a hacer un encontrar cosas trabajo de como limpieza antes de hacer esa sesión de hipnosis, una limpieza bien interesante para podernos concentrar bien en el trabajo que vamos a llegar. Interesante lo que me contaste de la cultura de tu abuela precolombina, entre comillas, Ujú. y me conectaste muy bien con esto que me acabaste de mencionar de los elementos. Jeffer, para cerrar esta parte 2,
¿qué mensaje te gustaría dejar para, ya para finalizar, para dejárselo a la comunidad? Y hago un paréntesis pequeño antes de que Jeffer nos dé su mensaje de cierre. Es que la sesión de hipnosis que la vamos a llevar adelante no es con fines de generar amarillismo ni generar morbo, porque ese no es el interés ni de nosotros como agencia, ni es el interés tampoco de Jefferson. Lo que nosotros buscamos en la sesión de hipnosis es obviamente respuestas y la intención de Revelar la verdad. compartirlo con la comunidad es abrir conciencia y quiero ser muy claro con eso para cuando ustedes vean este video, es abrir conciencia, es decir, queremos mostrarle que el fenómeno es cierto, es real, no es ciencia ficción Sí, y que queremos que ustedes entiendan que así como Jefferson pueden haber muchas personas que no cuentan su historia por miedo o por temor. Es abrir conciencias y queremos ser muy enfáticos con eso y contarles la verdad a ustedes. Si alguien va a ver eso en algún momento pensando en el amarillismo, en el morbo, no es el lugar porque no es la intención que nosotros vamos a proyectar en esa sesión. Ahora sí, Jeffer, te dejo con claro. tu mensaje de cierre. Pues bueno, yo no soy muy bueno para dar mensajes, me corchó ya con decir que tenía que dar un Lo que le mensaje. salga de corazón. Entonces, mire, lo que yo considero bueno para las personas es que nosotros como mente debemos saber que cada día estamos creando una realidad a través de nuestros pensamientos y que como sabemos nosotros dependemos de dos energías, pero que no podemos estar inclinados a ninguna de ellas, debemos permanecer en un equilibrio para que los pensamientos que se generen en ese equilibrio nos creen una realidad sana, una realidad que sí necesitamos vivir, porque nosotros muchas veces nos vamos muy a lo positivo y en el momento que estamos en lo positivo sucede una pequeña pizca de dolor, una pequeña pizca de sufrimiento, todo ese positivismo se ve afectado por ese pequeño dolor. Cuando eres una persona totalmente negativa y en los momentos, bueno, eso es algo, puede que suene ilógico, pero en los momentos más positivos de la vida, aún así se ve afectada la energía que vives. Entonces yo sí considero que es muy bueno permanecer en un equilibrio y no pretender ni ser ni bueno ni malo, sino pretender continuar en esta vida. Es muy difícil de pronto explicar tantos pensamientos cuando tu mente está tan llena, Ok. cuando en mi mente han pasado tantas cosas, pero sí me gustaría poder aprender a expresar estas cosas. Gracias, Jeffer. Yo me despido de la manera en la que lo hacían los muiscas, tal cual para recordar tu cultura. Ellos hacían este movimiento cuando querían Así, dar algo por hecho, o sea, es como el sinónimo de decir que así es, así sea o hecho está. Eh, Te quiero dar las gracias por tomar la valentía de salir adelante y de contarnos esto. Y sí, nos queda claro. pendiente poder organizar la sesión y la haremos en formato presencial en tu lugar No, de residencia. incluso tenemos que seguir coordinando porque yo le comento, yo he tenido la oportunidad de ver eventos con testigos, amigos que han visto lo mismo que yo, entonces si se da la oportunidad de que usted venga aquí, yo te traigo todos los testigos y hablamos entre todos. Listo, claro que Listo. sí, vamos a hacerlo. Muchas gracias, cuídate mucho. Adiós. No, que Chao, esté chao. muy bien, hasta luego.